a todos. Espero que hayan tenido un sábado de gloria y un domingo más bendecido aún. Amén. Amén. Yo quiero que me acompañe el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Y vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 12. Vamos a leer el verso 17 y 18. Y luego yo le voy a ir diciendo qué otros versos vamos a leer. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 17 y 18. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan, me dicen con un ya. Amén. La palabra del Señor dice así: y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y lo puso entre los capitanes de la tropa. El verso 21 y 22 dice: estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y dice el 23: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle a él el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Vamos a leer el 32 y ahí terminamos. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían que lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Pueden tomar sus lugares, siéntese, póngase cómodo. En esta mañana quiero hablarles de un tema que se llama generaciones emergentes o generación emergente. Y creo que es un tema que tenemos que escuchar y que tenemos que tomar en cuenta, porque estos tiempos que estamos viviendo ahora son muy diferentes a los tiempos que quizás nosotros vivimos en nuestra niñez, para los que sobrepasamos los 30 años, ¿verdad? Es una generación nueva y una generación que trae desafíos nuevos y que trae retos nuevos y que también trae enemigos nuevos que se levantan para apartarlos del propósito de nuestro Dios. Y para eso estamos nosotros, la iglesia, para ayudar a nuestras generaciones emergentes a que se levanten con poder y que puedan ellos conquistar la tierra y tener su Canaán, porque Canaán no es un lugar, no es una tierra, es una manera de pensar, es una manera de creer y es una manera de tener fe en las promesas de Dios y tenerlas en donde quiera que tú estés. ¿Verdad que en la radio usted escucha ahora con lo que estamos en el mes de que se celebra el Día del Padre, ¿verdad? Y escuché un comercial que decía: Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Entonces me di cuenta y se escucha muy simple, pero es una responsabilidad bien grande de carácter y de carácter que lo vamos nosotros a heredar a nuestros hijos. Entonces esta generación emergente, si no ve en nosotros un carácter y no ve en nosotros una disposición para buscar a Dios y para temer a Dios, ellos tampoco lo harán. Y si además de eso, aún así, aún cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, a veces nuestros hijos no quieren hacerlo. Pero no debemos nosotros de desanimarnos, porque a su tiempo la Biblia dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Llegará el momento que esa palabra va a tocar fondo
corazón y va a hacer que esa palabra se haga viva. Y entonces se acordarán. Así que cada palabra que tú le has dado a un joven, cada palabra que tú le has dado a un niño, a esta generación emergente, esa palabra, créemelo, no fue en vano, porque la palabra de Dios da una promesa que dice que yo envíe la palabra y va a ser el propósito que yo quiero. Entonces Dios hará el propósito por esa palabra que tú le diste. Así que si usted le ha dado palabra a alguien y no ve resultados, no se preocupe. No se preocupe. A lo mejor es como el bambú. Está esperando su tiempo para salir de la tierra y crecer tan grande como no te puedes imaginar. Amén. Entonces, hoy quiero hablarle acerca de esta generación porque en realidad en otro tiempo la palabra valía mucho. Usted hacía un compromiso de palabra y ese compromiso se respetaba. En 14 años yo nunca tuve problemas en dar un trato, un arreglo de palabra y cumplir la palabra, pero en este tiempo ya es muy difícil encontrar gente que pueda sostener la palabra y que pueda ser justo en cuanto a lo que dice y comprometido con la palabra que soltó. La gente dice una cosa y al otro día dice otra cosa. Entonces no se puede ahorita confiar en absolutamente nada. Usted tiene que ser precavido. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser dóciles como palomas, pero prudentes como serpientes. En otra traducción dice astutos como serpientes. Entonces usted tiene que ser listo y usted tiene que estar preparado. Aunque le voy a ser sincero, el hecho de que usted ame a Dios y tema a Dios y quiera hacer todo correctamente lo va a hacer un poquito vulnerable, pero al final Dios se glorifica, porque aunque levanten una horca como a Naamán, una horca como a Mardoqueo, para colgarlo en esa horca, eso se va a revertir en contra de aquellos que prepararon la horca para mí. Aleluya, porque Dios es justo y Dios ve todo nuestro esfuerzo, Dios ve todo lo que hacemos y a Él no lo podemos engañar. Todo lo que nosotros hagamos equivocadamente, no importa si somos hijos de Dios, tenemos nuestra justa retribución por eso. Pero todo lo que hacemos positivamente, Dios también premia a los que son fieles a su palabra. Entonces quiero dejar implícito la importancia que tiene para nuestros hijos el capacitarlos, el prepararlos e instruirlos en los principios de la palabra de Dios y crear en ellos un criterio 100% bíblico. ¿Por qué le digo esto? Porque usted quizás tenga un criterio cultural, lo que le enseñaron en su casa, y usted piensa que está bien, pero que está contra la palabra de Dios. Usted tiene muchas costumbres que no necesariamente son correctas, pero que usted las ha metido en su mente y se han anidado ahí, se han atrincherado esas ideas. Y usted dice, es que esto a mí me lo enseñaron y esto es así. La Biblia dice que no te apoyes en tu propia prudencia, sino que apóyate de todo tu corazón en Jehová. Amén. Entonces, a veces nosotros tomamos decisiones no usando el criterio bíblico, sino usando un criterio cultural o un criterio legal. Y yo lo he explicado en esta casa acerca de los criterios. El criterio puede hacer una diferencia en la toma de decisiones. Si usted ve a un hombre en la calle vestido de mujer, pintado, muy femenino, entonces usted en la calle lo ve, según el criterio legal, ¿eso es correcto o incorrecto o no les importa? Según el criterio legal, ese hombre no está haciendo nada malo. Pero según el criterio bíblico, otra. Mentir para la sociedad y para la cultura, ¿es algo normal o algo anormal? Es algo normal. Pero según el criterio bíblico, eso está equivocado. Ahora, yo le quiero aconsejar que nosotros siempre digamos la verdad, siempre. No importa lo que esté pasando, usted siempre diga la verdad. Porque estamos en una época, en una era en donde nosotros tenemos que siempre ser verdaderos. Somos el ejemplo de esta generación emergente. Somos el ejemplo de una nueva generación que se levanta y usted ve que no tienen los valores que usted quisiera que tuvieran. Usted ve que los jóvenes hacen cosas que están mal y usted quisiera que eso se cambiara, pero no podemos cambiarlo si nosotros no nos ayudamos a
a que ellos tengan ese criterio bíblico para que hagan de tal manera que sus vidas sean más eficientes a la hora de enfrentar los desafíos. Amén. En esta sociedad donde vivimos existe el pluralismo de cosmovisiones. La gente ve y la gente toma como algo normal cosas que antes no eran normal. Mire, hace años, y eso es algo que hace poquito yo comentaba con uno de mis jóvenes, y hace años un amigo mío tenía 13 tatuajes, y entonces él fue a hacer la prueba y la aplicación porque lo iban a hacer jefe del ejército. Pero como le dieron los 13 tatuajes, le dijeron, no puedes, eso no se puede. Y entonces en el ejército no lo aceptaron. Ahora las épocas han cambiado. Ahora la gente lo ve como algo normal. Y los jóvenes ven como algo normal el hacerse un tatuaje. Ahora, ese es el criterio cultural. Y ese es el ambiente moral que se vive en esta modernidad. Pero la palabra de Dios en Deuteronomio dice, mire, con esto no quiero decir que usted se vaya al infierno. Pero quiero decirle que la palabra de Dios está ahí y está clara. Y el hecho de que nosotros la ignoramos no nos hace exentos de responsabilidad. La Biblia dice que nosotros no debemos de hacer ninguna marca en nuestro cuerpo y no debemos nosotros poner, dice que no pongas el nombre de los muertos. Y está en Deuteronomio. Y la palabra de Dios es clara. Pero, una vez una señora me habló, una tía mía, y me dijo, oye, ¿dónde está esa palabra? Dime dónde está esa palabra, porque le quiero decir a un muchacho que eso está mal. Le dije, mira, primera cosa, usted primero tiene que saber si ese muchacho es salvo o no es salvo. No, pues no, y por eso le quiero dar la palabra. Primero dale el plan de salvación. Y después habla de lo demás, porque lo hizo en su ignorancia y la gracia de Dios puede más que cualquier error que nosotros hayamos cometido en el pasado. Eso no quiere decir que ahora que tú eres cristiano tú no puedes hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el cuerpo no te pertenece a ti, sino que el cuerpo es del Señor. Y el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no es para que hagas lo que se te dé la gana con él, porque ese le pertenece a Dios y es templo del Espíritu Santo. Amén. Mire, vamos a ser en esta época mal interpretados, mal entendidos y juzgados por la iglesia y juzgados también por la gente de afuera. ¿Saben por qué? Porque nos van a llamar radicales. Cuando yo hablo de santidad no hablo de cosas insignificantes. No estoy hablando de tatuajes, no estoy hablando de cosas de vestimenta ni nada de eso, sino que estoy hablando de que tú tienes que tener un corazón obediente a Dios y que tienes que conocer la Escritura. Amén. Entonces, el género humano hoy se encuentra en una nueva época en su historia. Todos lo hemos visto. Las cosas han cambiado y la iglesia juega un papel fundamental al ser portadora de una luz y una verdad absoluta. Entonces, pero usted y yo estaremos de acuerdo que hemos visto en la iglesia que en nuestra viña las zorras pequeñas se han metido, y las zorras pequeñas son las que hacen destrozos en la viña. Las zorras pequeñas, cuando se mete la cultura, cuando se meten las cosas del mundo. Y entonces nosotros tratando de ser más dinámicos en la iglesia, de pronto nos equivocamos. Yo me he equivocado. A veces yo hago un recuento de las cosas que yo he hecho desde aquí, desde este altar, y algunas de las cosas que he hecho no pasan el filtro. Soy sincero con usted, yo me equivoco y a veces me descuido mi testimonio, descuido muchas cosas, pero luego cuando viene la luz de la verdad a mi mente, entonces me doy cuenta del error y recapacito y hago una redirección en mi vida. Entonces, eso es porque tratamos de ser dinámicos, evolutivos, y descuidamos lo que es la santidad, descuidamos la conducta, descuidamos el carácter, descuidamos el testimonio y descuidamos el compromiso que tenemos con Dios. ¿Qué papel juega nuestra generación emergente? Mire, la Biblia dice que había una generación que se unió a David, y esta generación de nuevos soldados, dice la Biblia, que eran entendidos en los tiempos. ¿Se imagina usted una generación de nuestros niños y nuestros jóvenes que tienen la ventaja de conocer la modernidad, el mundo moderno,
pero tienen una visión clara de santidad y de no hacerse de lado de las cosas del mundo. Imagínense lo poderoso que es y el alcance que ellos van a tener, porque nosotros los que ya estamos más pasaditos de edad, a veces no vamos a alcanzar a todos aquellos que se tienen que alcanzar, porque necesitamos tener nuevas ideas sin comprometer la santidad. Necesitamos nosotros hacer ¿cómo se le llama cuando a la computadora le haces una? No, cuando le haces una... No. Una update. Sí, cuando ¿cómo se puede decir en español? Mire, no sé bien el inglés y ya se me está olvidando el español. Depuración. Una depuración. No, una palabra más allá de eso. Ayúdenme, no puede ser. Habemos más de 10. Bueno, la idea es esa, dijo el chavito. El género humano se encuentra hoy en día en una nueva época. Y necesitamos tener una visión centrada en Dios. No una visión pluralista de ese que ve la religión y la cultura y confunde verdades con creencias o paradigmas. Mire, un paradigma es un modelo, un mapa que usamos para navegar en la vida, creencias viejas, patrones, formas, conceptos, modelos, costumbres, tradiciones. Y al moldear nuestras vidas en esas creencias, invalidamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que ustedes por sus creencias o por sus costumbres han invalidado mi palabra. Entonces nosotros tenemos que moldear las vidas de esta generación emergente, pero de una manera más eficaz. ¿Quiénes son los que pueden cambiar la historia de este mundo? Ahora que nosotros vemos que ya no se puede confiar en nadie. No son nuestros jóvenes los que lo van a hacer. Usted se recuerda que el pueblo de Israel salieron 3 millones de personas que tenían una mentalidad de esclavo y se metieron por el desierto. Esa generación, toda esa generación, no vio la tierra prometida. Se quedaron en el camino porque no cambiaron sus paradigmas, porque no cambiaron sus pensamientos, porque todavía se acordaban de las cosas que habían dejado antes, porque dejaron infiltrar en sus vidas los extranjeros que venían y empezaban a quejarse y les daba hambre y se ponían a pelear contra Dios y les daba sed y se ponían a pelear contra Dios y eran contaminados. Y por ellos, dice la Biblia que Dios se enojó con ellos y estuvo enojado con ellos 40 años en el desierto. Y esa generación no pudo entrar a lo prometido. Tuvo que venir o emerger otra generación que no tenía esa mentalidad, pero que tuvo que haber hombres como Josué y como Caleb para poder introducir a esta generación a una tierra prometida, a una tierra donde las promesas se hacen una realidad, a una tierra donde ya alcanzas aquello que parecía inalcanzable, a una tierra donde los sueños se hacen una realidad, a una tierra donde la Biblia dice que tú habitarás casas que no construiste, a una tierra que dice que tú comerás de las viñas que tú no edificaste. A esa tierra. Esa es la generación que yo quiero ver aquí, una generación emergente que tenga temor de Dios y que conquiste en este mundo cosas importantes para Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer o ayudar a esta generación emergente a salir adelante? Son personas que no están atrincheradas o detrás de una fortaleza de pensamientos. Son frecuentemente quienes hacen una revolución y cambios. Desde hace un tiempo para acá se escucha mucho sobre la revolución o la reforma apostólica. Entonces hablamos que, yo les soy sincero, un día escuchando una predicación me desbarató toda la teología. Todo lo que yo creía y todo lo que a mí me enseñaron en la iglesia, resulta que estaba equivocado. Y usted no puede creer cualquier cosa. Usted tiene que ir a la Biblia y filtrar y ver si realmente eso es así como dice, y esperar que el Espíritu Santo le revele. Y entonces cuando voy a la Biblia y empiezo a ver ahí, dije, ¿y ahora qué hago con estos pensamientos? ¿Qué hago con todo lo que me enseñaron? Pues entonces, para poder
hacer, o para poder tener espacio para meter todos los pensamientos del reino, usted tiene que agarrar todos sus pensamientos viejos y echarlos a la basura. Lo que no sirve, a la basura. Y tener que tener una nueva forma de pensar según la palabra de Dios. Amén. Entonces, una nueva generación crece dentro de esta nueva realidad, y en la iglesia tenemos jóvenes que están viviendo esa realidad. Ahora vemos a jóvenes que no les gusta venir a la iglesia, no les gustan los compromisos, les molesta escuchar la palabra de Dios. Jóvenes que de pronto dicen, bueno, todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no? Si todo el mundo lo hace. Bueno, porque la palabra de Dios es clara, y no importa si 5,000 jóvenes hacen lo malo, si yo sé que está malo, yo no lo hago. Entonces, no vamos a dejarnos llevar por lo que todo el mundo hace. Todo el mundo dice mentiras, ¿y eso qué? Yo no las digo. Todo el mundo roba, ¿y eso qué? Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque tiene usted que tener cuidado también. Estamos en una época en donde usted va a ver cámaras por... Usted no se imagina que usted puede salir a la puerta de la puerta de esta iglesia y hay cámaras en todas las calles, hay cámaras en las casas, hay cámaras en los negocios, anuncian en los negocios que venden cámaras que son como una pluma, cosas, ¿me entiende? Usted tiene que ser íntegro, lo más íntegro que pueda, porque de esa manera usted se va a proteger. Y aparte porque Dios lo dice. Así es, amén. Entonces, yo quiero que consideremos eso, porque una generación emergente tiene desafíos, una cultura emergente que tiene como característica haber pasado por la modernidad y que posee algo además de la modernidad, el temor de Dios. Es una generación emergente que va a vencer, que va a triunfar en el nombre del Señor. Tienen sus valores en formación y un criterio bíblico sólido, y rechazan los valores asumidos por la modernidad. Todo lo que el mundo hace, ellos no lo hacen. Amén. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Seamos sinceros, existe una crisis en la ética. Hoy la gente ya no tiene ética. Hoy la gente ya no tiene palabra. Hoy la gente ya no se compromete. Hoy la gente ya no tiene carácter. Entonces, existe una crisis de compromiso, una crisis de carácter. Y esta es la realidad. Esta cultura moderna, y usted me dice si estoy en lo correcto o no, ha originado un individuo que es inmediato, emocionalista, superficial, con muchas cosas pero vacío, sin propósitos, sin visión, sin ideas, incapaz de asumir compromisos, incapaz de llegar a la unidad, orgulloso, instantáneo, superficial, del momento nada más, niega la prioridad del reino, antepone sus propios intereses. ¿Usted cree que algo así se ve por ahí? Pocos son los trabajadores calificados, dice la Biblia, para que usted pueda ser un ejemplo a esta generación emergente y cumplir lo que dice ese anuncio que están haciendo en el radio: Señor, ayúdame a ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Usted tiene que ser un ejemplo. Usted no tiene que ser un individuo inmediato, emocionalista, superficial, sin carácter, sin ética, sin valores. Usted tiene que ser una persona que se parezca al carácter de Cristo. Entonces, para cada plantación hay una forma de cegar. En esta época, usted necesita actualizarse. Esa es la palabra que yo les estaba pidiendo que me ayudara. Actualización. Usted necesita actualizarse. Mire, hay muchos cristianos buenos, hay muchos aleluyas con temor de Dios, pero desgraciadamente no están actualizados. Tenemos pensamientos viejos, y no quiero decir cosas que tienen que ver con la santidad. Yo hablo de costumbres, yo hablo de cosas impuestas por el hombre, yo hablo de esa legalismo que existe, que se enfoca en las cosas triviales, pero no se enfoca en lo verdaderamente importante. El Señor decía: ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Entonces, a veces
a veces criticamos a alguien por un detalle, pero nosotros nos estamos tragando el camello, estamos colando el mosquito y nos tragamos el camello. O sea, creemos que es más importante la manera de vestir o la manera de, no sé, X cosas, que lo verdaderamente importante es que usted tenga una conducta y una moral cristiana intachable, y que usted sea una persona que tiene su conciencia transparente delante de Dios y delante de los hombres. Entonces no quiere decir que lo otro no sea importante, sí lo es, pero tenemos que darle la importancia a lo verdaderamente importante. Mire, la Biblia dice que Pablo llegó a una ciudad y él se enojó tanto por lo que vio en esa ciudad. Necesitamos una generación bien entrenada para derribar el culto a la idolatría. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su cultura era culto a los placeres, a la diversión, a la inmoralidad, a los amigos, a los vicios, a la libertad de pensamiento, y no había un culto al verdadero Dios y a la santidad. Yo quiero que me busques algo por ahí, porque ya estoy terminando. Pero quiero dejarte esto como un consejo. Tómalo o déjalo. Depende de ti. Si hay algo de lo que estoy seguro es que yo no te voy a cambiar a ti, sino es el Espíritu Santo. Hay gente que yo he hablado con ellos y me dice: pastor, está tratando de persuadirme de que yo crea en lo que tú me dices. Digo, yo no pretendo eso. Yo solo te doy un consejo, es el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es decírtelo, convencerte no es mi trabajo. El que convence es el Espíritu Santo. Estamos viendo dentro y fuera de la iglesia una generación emergente que no tiene valores, que no tiene principios, que no tiene una visión de vida, que no tienen carácter, que no tienen conducta, que no tienen santidad, que no tienen, que son hipersensibles, que no son como los soldados que se unieron a David, que no son entendidos en los tiempos. Una generación que son el resultado de que usted y yo, que sobrepasamos los 30, no nos hemos ayudado a que entren a ese nivel de pensamiento y a esa preparación que ellos necesitan para enfrentar esta vida y este mundo. Estoy viendo en la iglesia que cada quien hace lo que quiere, que no tenemos esa unidad. La Biblia dice que se le unían a David y se hizo un gran ejército como un ejército de Dios. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer una iglesia que impacte a nuestra comunidad? Dios nos plantó aquí con un propósito. Dios no nos puso aquí para entretenernos y para que vengamos el domingo y callemos la conciencia de decir: ya cumplí con Dios, ya vine el domingo y nos vemos el próximo domingo. Sino que Dios quiere que usted se convierta en un soldado de Cristo y que usted tenga bien claro que usted se metió a este ejército, y el que se enreda en estos negocios y en este ejército tiene que tener carácter. Usted no puede ser un cristiano debilucho que por cualquier cosa usted se desanima, por cualquier cosa usted le da la espalda a Dios, que por cualquier cosa usted dice: ya no lo voy a hacer. Si hay alguien que le ha pasado de todo en los últimos 2 meses, es a mí. Y yo le dije a María ayer: Mari, ¿sabes qué? Predica tú o pon a alguien. Creo que no me siento muy bien. Qué bueno que no me escuchó. ¿Sabe por qué? Porque la emoción que yo esté sintiendo no me tiene que quitar o sacar de mi propósito. Yo soy un soldado de Jesucristo, y el soldado no se queda atrincherado, escondido en la cueva, esperando sentirse bien para poder hacer la obra de Dios. El soldado, no importa que esté herido, sale y da su vida por aquello por lo cual se enredó. Si usted no tiene
algo por qué vivir. Usted no